Gracias, Pastora Miris. Antes que me pongan el reloj a contar, déjenme decir muy brevemente, cuando decimos que somos de aquí, es en serio. Mi esposa y Vilma y yo somos de aquí, yo nací aquí, en esta iglesia espiritualmente hablando. Tuve el privilegio de ser discipulado por el pastor Arocha. Él y doña Olguita se ocuparon de un joven universitario. El pastor Arocha me ayudó a conseguirme a mi esposa. Antes los pastores metían mano en eso, no sé cómo es ahora. Y yo nací espiritualmente aquí, conocí la gracia de Dios. Dios me dio el privilegio de crecer aquí, participé como diácono. Fui el segundo pastor después del pastor Arocha, en su misericordia. Nos envolvimos en la obra del colegio con doña Olguita, todo lo que pasaban por ahí, incluyendo doña Estela. Y por eso decimos, uno nunca olvida su casa, nunca. No importa dónde haya llegado, yo creo que esta es mi iglesia. Yo hablo que no soy visita. De hecho, yo medio me invité yo mismo hoy a estar aquí. Pero es una manera de decir que somos de aquí. Así que estamos muy contentos de celebrar juntos la misericordia de Dios. Si son tan amables, vamos a 1 Corintios, capítulo 15, verso 58. Lo he titulado el sermón de hoy, un legado de una iglesia perseverante. Y va muy conectado con lo que estuvimos analizando en la escuela dominical. 1 Corintios, capítulo 15, verso 58. Déjenme orar antes de pasar a la administración. Señor, de nuevo, hoy venimos delante de ti con corazones agradecidos porque tu fidelidad ha sido grande sobre esta iglesia. Todo lo que somos, a donde hemos llegado, es únicamente por tu misericordia. Es solamente por tu fidelidad que nunca falla. Señor, y ahora al abrir tu palabra en una ocasión tan especial, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a comprender tu palabra, a amar tu palabra, a vivir tu palabra. Que no escuchemos palabras de hombre, sino tu voz hablándonos al corazón. Permite que esta exposición nos recuerde que estamos llamados a vivir firmes en la fe, constantes en la misión, abundantes en tu obra. Que podamos salir de este lugar renovados, desafiados, llenos de esperanza, sabiendo que en ti nada es en vano. Señor, que esta predicación sea como una semilla viva que produzca un fruto de eternidad en nuestras vidas y en la vida de esta iglesia, todo para la gloria de tu nombre. Y lo oramos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Primera a los Corintios, capítulo 15, verso 58. Yo creo que este es el texto que mejor describe la historia, la que estamos celebrando. Dice, por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nosotros estamos aquí este mes, yo sé que todo un mes que se ha determinado para esto. Estamos celebrando un acontecimiento, hermanos, que no es común. Esto no es común. Son 40 años viendo a un Dios fiel, obrando continuamente en nuestras vidas. Una iglesia que por la gracia de Dios puede llegar así. Es una iglesia que tiene una historia. Es una iglesia que tiene una historia de lágrimas. Es una historia de luchas. Es una historia de victorias. Es una historia de pruebas. Es una historia sobre todo de la gracia de Dios. Y cuando yo estaba pensando en 40 años, ustedes saben que el número 40 está cargado de mucho simbolismo en la Biblia. Por ejemplo, fueron 40 años que el pueblo de Israel duró en el desierto. Fueron 40 años que Jesús estuvo en ayuno y en la tentación. 40 días, perdón. Fueron 40 días que sucedieron después de la resurrección hasta la ascensión del Señor Jesucristo. El 40 en la Biblia siempre apunta a un tiempo de prueba y apunta a un tiempo de preparación. Hoy, cuando decimos
que la Iglesia Bautista de la Gracia, Dios la ha sostenido por 40 años, podemos decir que Dios nos ha probado. Podemos decir que Dios nos ha sostenido. Podemos decir que Dios nos está preparando para el capítulo que sigue. Y es en ese contexto que 1 Corintios, capítulo 15, 58, viene como un llamado especial a nuestras vidas. Déjame leerlo otra vez. Dice, por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, estén constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Una de las cosas más interesantes es que este texto viene casi concluyendo un capítulo que Pablo ha dedicado completamente a la doctrina de la resurrección. Es como si el apóstol Pablo dice, ya Cristo resucitó, ya que ahora la tumba está vacía, ya que ahora nuestra esperanza no es en vano, entonces vale la pena seguir viviendo para Él. Vale la pena perseverar, vale la pena continuar. Perseverancia es la clave. La vida está llena de desafíos y la respuesta de fe que se necesita es perseverancia. Yo estaba buscando en la historia de la humanidad ejemplos de perseverancia y en 1869 uno de los puentes más simbólicos del mundo es el puente de Brooklyn que está en New York. En su tiempo era una de las obras de ingeniería más ambiciosas de su tiempo. Muchos ingenieros, cuando se diseñó todo, ellos expresaron su incredulidad que se podía. Era algo que desafiaba la ciencia. Algunos decían, esto es imposible de construir, es demasiado largo en longitud, es demasiado pesado para sostenerse. De hecho, es una obra demasiado costosa para poder hacerlo. Y cuenta la historia que el principal ingeniero llamado John Rowland, que fue, por así decirlo, el arquitecto principal de la obra, él murió en un accidente en medio de la obra. Eso complicó más el asunto. Entonces el proyecto lo tomó su hijo, que también era ingeniero civil, se llamaba Washington. Poco tiempo después, señores, escuchen toda la historia que esto tiene. El papá que participó desde el día 1 en esto, muere en un accidente. Lo toma el hijo, el proyecto, y dice que un par de años ya el hijo, en medio de la construcción, se enfermó gravemente y quedó paralizado. Totalmente paralizado. No podía ni caminar, ni podía hablar. Pero este hombre dijo, yo no me voy a rendir. Yo no me voy a rendir. Desde la cama, porque no podía moverse, él creó un sistema de comunicarse con la esposa. Y moviendo un dedo, él daba instrucciones, la esposa lo comunicaba al equipo de ingeniería allá. Con paciencia, dice, él transmitía sus instrucciones. 13 años duraron en eso. 13 años este hombre manejó el desarrollo de este proyecto desde una cama con muchas limitaciones para hablar. Él no podía ir físicamente a la obra, no podía hacerlo, pero su convicción era tan grande que él decía, vale la pena terminar esto, vale la pena. Muchos pensaban, encima de todas las adversidades nuevas, que eso jamás se iba a terminar. Algunos se burlaban, muchos de los técnicos en el proyecto abandonaron la obra porque pensaban que era imposible. Sin embargo, en el 1883, el puente de Brooklyn fue inaugurado. Hoy en día, 140 años después, esa es una obra que sigue siendo un símbolo de perseverancia. Esa es una obra que sigue siendo un símbolo de constancia frente a la adversidad. Y esa historia nos enseña
que los grandes proyectos requieren perseverancia. Los grandes proyectos requieren sacrificio. La Iglesia Bautista de la Gracia en 40 años ha experimentado muchas pruebas, muchas dificultades, muchos momentos de debilidad. Puede ser que a los ojos del mundo parezca una obra pequeña, pero a los ojos de Dios, Dios ha sostenido su obra. Y hay muchos aquí que no han dejado de creer. Así como ese ingeniero allá no dejó de creer en el puente, aún estando paralizado, nosotros debemos de creer que lo que hacemos para el Señor jamás es en vano. Jamás es en vano. Los hombres construyeron un puente con constancia y fe en una visión. ¿Cuánto más nosotros, con la certeza de que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, debemos seguir edificando la iglesia de Cristo? Y yo quiero en esta mañana invitarlo a reflexionar en 4 aspectos de nuestro llamado basado en el texto que acabamos de leer. Primero, firmes en una fe que nos sostiene. Segundo, nuestro llamado es ser constante en una misión que nos define. En tercer lugar, somos llamados a abundar en la obra del Señor que permanece. Y cuarto, confiados en la promesa que nos respalda. Es un llamado de 4 aspectos de fe. ¿Se oye mejor ahí? Muy bien. No se preocupe, que estamos en familia. 4 aspectos del llamado de Dios a nuestras vidas, que es lo que yo quisiera que examinemos. En primer lugar, el llamado como iglesia es permanecer firmes en la fe, una fe que nos sostiene. Dice, amados hermanos, estén firmes. Esa palabra que se traduce aquí como firme significa asentados, sólido, inamovible. Está relacionado con la idea de estar plantados como una columna que sostiene los embates del viento, que no se tambalea. Una de las cosas es que el texto inicia conectando con alrededor. Dice, por tanto, hermano. Ese por tanto es extremadamente importante. Porque la idea es, todo el capítulo 15, el apóstol Pablo está hablando de la resurrección de Cristo, de la centralidad en la fe que tiene esa resurrección. Dice el verso 56 y 57, ahí mismo en 1 Corintios 15, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Jesús resucitó, venció la muerte. Jesús resucitó, era real lo que predicó. Jesús resucitó, Dios aceptó el sacrificio. Por tanto, si Jesús resucitó, avancemos, es la idea. Avancemos. Su conclusión es, ya que Jesús resucitó, ya que Jesús vive, los creyentes entonces debemos permanecer firmes en esa verdad. No dejarnos arrastrar por falsas enseñanzas. No dejarnos arrastrar por corrientes del tiempo. La firmeza de la que hablamos no es obstinación, sino convicción de la verdad del Evangelio. Como iglesia, ¿qué significa eso? Mantener firme nuestras creencias. Firmes en lo que significa, nosotros no negociamos la verdad del Evangelio. No negociamos la autoridad de la palabra. No negociamos la exclusividad de Jesús en su rol. No negociamos la necesidad que tiene todo hombre de conocer del Evangelio de Cristo. ¿En qué seguimos firmes? En que Dios llama a una respuesta de santidad. Dios nos llama a estar firme resistiendo el pecado. Vivir para Dios en medio de una sociedad que le llama bueno a lo que Dios llama malo.
Dios nos dice, estén firmes en el ministerio. Hay que continuar la misión. No podemos cansarnos a pesar de los obstáculos. No podemos cansarnos aunque a veces parezca que no hay resultado. El gran hombre de Dios, John Scott, él decía lo siguiente: la perseverancia no es un lujo opcional en la vida cristiana. Es la evidencia de una fe auténtica. Entonces, cuando decimos que la Iglesia Bautista de la Gracia, Dios le ha sostenido por 40 años, hemos llegado hasta aquí porque hay una generación de cristianos que se ha mantenido firme en la fe, que no ha negociado la verdad, que ha abrazado los desafíos de Cristo. Una de las cosas que yo doy gracias, y ustedes me han oído hablar mucho de eso, es por el pastor Arocha. El pastor Arocha, Dios lo usó no solamente en Ibergracia, no solo aquí, en la República Dominicana, para introducir las doctrinas reformadas. Yo recuerdo, yo no sé qué fue lo que el pastor Arocha se bebió una vez, pero le dio con los puritanos. Y él se enamoró de un puritano que se llama Thomas Manton. Ese fue un inglés del siglo XVII y Thomas Manton pasó a ser entre nosotros como Juan Pablo Duarte. Aquí se hablaba de Thomas, era como el arroz blanco. Donde quiera estaba Thomas Manton, pero formó mucho de la manera de pensar, como un testimonio. Ustedes saben que yo me fui a estudiar a Minnesota con el pastor John Piper, y yo recuerdo en una clase que no sé de dónde surgió el tema, pero estábamos hablando de la confesión de fe de Westminster. Y Thomas Manton fue uno de los principales contribuyentes de eso. Y en la clase surgió un asunto de la confesión. Y el pastor John Piper dijo, ¿ustedes conocen algunos de los autores? Y yo dije, Thomas Manton. Y el grupo que estaba ahí dijo, y este loco, tú no eres dominicano, mucho, porque creen que aquí nada más sabemos de pelota. Y el pastor John Piper dijo, exactamente eso son. Y él me preguntó, ¿y de dónde tú oíste? Bueno, yo tengo un pastor en la República Dominicana que él se volvió loco con Thomas Manton. Pero nosotros conocimos buena doctrina aquí. Señores, eso no es algo pequeño. Cuando una iglesia es levantada sobre la doctrina del Evangelio. Amén, así mismo es. El reto de la nueva generación que sigue es que se mantenga en esa misma firmeza. Amar la palabra. Y el verso nos enseña que una iglesia firme en la fe no se va a mover por las tendencias modernas que buscan redefinir el evangelio. Una iglesia que esté firme no cambia el mensaje para agradar al mundo, sino que permanece fiel, aunque sea criticada, aunque sea rechazada. Una iglesia firme no se paraliza en la prueba, sino que se aferra más a Cristo. Entonces, ¿cuál es el llamado a la Iglesia Bautista de la Gracia en 40 años de fidelidad? No podemos conformarnos con ser una iglesia establecida en la comunidad. Debemos seguir siendo una iglesia establecida en Cristo. En Cristo, en su palabra. Alguien decía, permanecer firmes en la fe es mantenernos inamovibles en la verdad del Evangelio, sin ceder al error, sin ceder al pecado, sin ceder al desánimo, sabiendo que nuestra seguridad está en Cristo resucitado. No solamente firmes en la fe que nos sostiene, también el apóstol dice constantes. Son dos palabras muy diferentes. Es constante en una misión que nos define. La nueva versión internacional traduce el término así, manteniéndose firmes e inconmovibles. La palabra es inamovible, inquebrantable. No es solo estar firmes como el punto 1,
sino permanecer firmes con continuidad. Ahí está la idea. Pablo exhorta a esta iglesia en Corintios a no ser cristianos de emociones pasajeras, sino discípulos conscientes de permanecer en ese curso, en ese camino que Dios ha marcado. Ser constantes no solo es resistir, sino persistir sin distracciones. Hay un propósito que alcanzar. ¿Y cómo aplica eso a nosotros en un momento como este? Tenemos que ser constantes en la misión de la iglesia. Hay una gran misión y hay una generación que debe de seguir. Cuando el Señor definió la misión de la iglesia, dijo: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Se requiere ¿qué? Constancia. Constancia en la enseñanza de la palabra. Hermanos, no es un privilegio pequeño pertenecer a una iglesia que el púlpito es sólido. Las iglesias están llenas de payasos. La iglesia va porque el pastor le hace reír. Es comediante más que teólogos que buscan hoy. Hay iglesias entretenidas. Y es una desgracia, un juicio que en una generación como esta hayan gente que estén jugando con eso. Los pastores necesitan gastar tiempo estudiando para alimentar eso. Es una palabra fiel que demanda análisis. La gente hoy anda buscando cosas que le gusten, pero lo que nosotros predicamos es salvación para el alma. Dice 2 de Timoteo 4:3, porque vendrá un tiempo cuando la gente no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros. La iglesia tiene que permanecer constante en la oración, constante en el servicio. Tenemos que apoyarnos aun cuando vengan las dificultades. Una iglesia que ora. Cuando el apóstol Pablo quiso instruir, escribió una carta a la iglesia en Gálatas y dice el capítulo 6, verso 9, no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. ¿Saben por qué? Porque a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Ustedes saben que hacer el bien cansa. Cansa. Amar cansa. Tratar de bendecir a una persona que está obstinada en su maldad cansa. Y dice el apóstol, traten de no cansarse de hacer el bien. La iglesia en Colosas, en el capítulo 4, verso 2 dice, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Uno de los desafíos que tiene una iglesia que está 40 años apoyada por Dios es que corre el riesgo de caer en las rutinas. Hacer las cosas porque siempre se ha hecho así. Pero el texto nos manda a perseverar con propósito, a perseverar con visión. El pastor Charles Spurgeon dice, por lo general, los grandes logros del cristianismo no vienen de acciones impulsivas, sino de la constancia paciente en la verdad. Termina la cita. Ser constante. Juan Calvino, hablando sobre esto, dice, Dios demanda de nosotros perseverancia, porque no basta comenzar si no continuamos hasta el fin. Constancia. Entonces, ¿qué nos enseña esta parte? Bueno, una iglesia constante no se va a dejar dividir por diferencias secundarias, sino que se mantiene unida en la visión. Una iglesia constante no abandona el evangelio por la comodidad ni el entretenimiento.
Una iglesia constante entiende que el fruto de la misión se ve en generaciones, no solo en eventos aislados. Este aniversario, la constancia debe ser el puente entre lo que hicieron los fundadores y las próximas generaciones. A mí me maravilla en esta iglesia cuando yo pienso, por ejemplo, en el pastor Juan José. Ustedes saben que el pastor Juan José fue paje de mi boda. Mi esposa y yo le dimos escuela dominical a ese muchacho. Y hoy es pastor. ¿Saben qué significa eso? La visión del pastor Arocho. Pensar en las próximas generaciones. Próximas generaciones. Ese es un muchacho que lo vimos nacer aquí. Y los viejos, como el pastor Amiris, como el resto de nosotros, nos maravillamos de ver cómo Dios lo hace. Hay que ser constante. Por ejemplo, cuando nosotros analizamos la vida del apóstol Pablo, eso es lo que su vida enseña. Este hombre, si usted lee 2 Corintios, capítulo 11, es un resumen de su currículum. Él enfrentó persecuciones, dice él. Él enfrentó cárceles. Él tuvo que vivir traiciones, peligros constantes. Y a pesar de todo eso, escuchen cómo él dice Hechos 20:24. Pero, en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Su constancia no tenía nada que ver con su fuerza personal, sino el llamado que recibió del Señor Jesús. Aunque en momentos todo parecía en su contra, este hombre no se desvió de la misión. Él predicaba el evangelio, edificaba la iglesia y al final él pudo decir: yo he peleado la buena batalla, yo he terminado mi carrera, yo he guardado la fe. Yo he guardado la fe. Y entonces, ¿y nosotros como iglesia? Bueno, la constancia de Pablo nos enseña que la obra del Señor requiere entrega total. Creerle, aun cuando hayan momentos de sufrimiento. El apóstol Pablo no midió su vida por comodidad. El apóstol Pablo no midió su vida por seguridad, sino por fidelidad a Cristo. Una iglesia con 40 años de ministerio debe recordar esto. La misión no termina hasta que el Señor nos llame a su presencia. Nos llame a su presencia. Y alguien decía, Pablo nos recuerda que la constancia en la misión no se mide por cuántos obstáculos enfrentamos, sino cuánta fidelidad mostramos a Cristo para terminar la carrera. Entonces dice el apóstol escribiendo, firmes, hermanos, constantes. Pero en tercer lugar, él dice, abundando en la obra que permanece. Esto es impresionante. Miren de nuevo el texto. Verso 58 dice, por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes y abundando siempre en la obra del Señor. Esa palabra que se traduce abundando quiere decir progresando. Significa sobreabundar. La idea es desbórdate, que rebosa, que va más allá de lo normal. Eso es muy interesante. Pablo nos está llamando a los creyentes a hacer lo mismo. No vivir por lo mínimo. Hay gente que me dice en una consejería, pastor, ¿cuál es la línea hasta donde yo puedo llegar para no pecar en eso? Yo digo, tú estás mal. Estás mal, esa no debe ser la pregunta. La pregunta es, ¿qué es lo más lejos que yo me puedo ir de ahí? Pablo no nos llama a vivir en lo mínimo, sino a desbordarnos, a abundar,
a darlo todo, generosidad, excelencia, para hacer lo que a Dios le agrada. Dice, abundando siempre, no los fines de semana, no cuando me gusta, no por lo que yo pienso, abundando, dándolo todo, siempre, dice la obra del Señor. Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa, es la obra del Señor que estamos hablando, hacer la gloria de Dios. Entonces, hermanos, una de las declaraciones más impresionantes que hace el Señor Jesucristo está en Juan capítulo 10, cuando Él dice, yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Y yo digo, ven acá, para el Señor Jesucristo, ¿por qué Él que nos complicó la vida tanto? ¿Por qué Él no dijo, yo he venido para que tengan vida y lo deja ahí? Porque ya entendemos, Él vino para vida espiritual, para vida eterna, pero eso no es lo que dice el versículo. Él dijo, yo he venido para que tengan vida, pero no es una vida mediocre. No es una vida que no se distingue del mundo. Yo he venido para que tengan una vida en abundancia. La pregunta del $1.000.000 es esta. ¿Abundancia de qué? Porque no hay una sola idea en el contexto de que estamos hablando de cosas materiales, ni que estamos hablando de cosas temporales. La idea es esta. Si conoces de Cristo, no puedes vivir en mediocridad. Si conoces de Cristo, tú no puedes vivir tan atraído por cosas que perecen. ¿Saben cómo le llamaban los puritanos a la cosa del mundo? Miseria. Es que no hay manera de compararlo. Cuando tú te enamoras de Dios y te vienen a ofrecer algo de afuera, es que no hay manera de comparar, no hay manera. Esa es la idea. Cuando conoces de Cristo, tu vida es de Cristo, te enamoras de Cristo, vives para Él. ¿Cómo entonces se aplica eso a nosotros? Bueno, ese abundar en la obra del Señor siempre significa generosidad. Ustedes saben que hay gente que dice, una vez yo le estoy hablando a una persona y dice, bueno, déjame explicarte algo. Mira, de verdad que la vida cristiana es una vida ordenada. A mí me gusta de ustedes, que ustedes tienen una vida como de paz, como que no hay, ustedes son gente que siempre están tranquilos. El único problema que yo tengo con la iglesia y la vida cristiana es que se prohíben muchísimas cosas. Y se piden, y muchísimas cosas te piden. Y yo digo, ay no, yo creo que tú te has equivocado. Dios te pide una sola cosa, tu vida entera. Menos de ahí es inaceptable. Porque Dios no fuera Dios si no nos lo pide todo. Porque Él tiene más para darnos. Entonces, Iglesia Bautista de la Gracia, en ese abundar, en la obra del Señor, que debe ser siempre, debemos abundar en generosidad. Dar. Yo no estoy hablando necesariamente de dinero, sino tu servicio. No servir por obligación, dar con gozo, con entrega, expandir las misiones, no limitarse por lo que ya se ha alcanzado, sino proyectarse en nuevas áreas de evangelismo, en nuevas áreas de discipulado y misiones, multiplicación de ministerios. Una iglesia abundante no se conforma con repetir lo mismo, sino que busca nuevas maneras de impactar para su gloria. Una vida de santidad. La abundancia no es solo actividad externa, sino en profundidad espiritual, oración, estudio bíblico, comunión. Una iglesia que tenga 40 años, la idea no es que se jubile ahora. Ahora que comenzamos, dice el pastor, de nuevo Charles Spurgeon, cuando trabajas para Cristo, da de ti lo mejor, no lo mínimo. Cristo no se dio a medias por ti, sino que se entregó por completo. Entonces, haz lo mismo. Alguien decía, el corazón que conoce la gracia de Dios
no puede permanecer ocioso, sino que se desborda en el servicio por Cristo. Entonces el texto nos confronta con no caer en la comodidad. Una iglesia abundante no se conforma con decir, ya lo logramos, sino que se proyecta lo que falta ahora. Cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Filipenses, dice en el capítulo 3, verso 13 al 14, lo que yo llamo la dinámica del crecimiento. Dice el apóstol Pablo, Filipenses 3, 13 y 14, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. ¿Ustedes saben quién está hablando aquí? El apóstol Pablo. Y él dice que él no ha llegado. O sea, este hombre subió al tercer cielo. Fue el abortivo de los apóstoles, el último en llegar. Escribió más de un tercio del Nuevo Testamento. Subió al tercer cielo. Saboreó la muerte sirviendo. Impactó no sé cuántas iglesias en el Nuevo Testamento. Y él dice, yo todavía no he llegado. Y si eso es el apóstol Pablo, ¿qué de ti y de mí? Y él dice, yo no siento que yo lo he logrado todavía. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está adelante, yo sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Esa es una iglesia que está abundando siempre. Está avanzando. Abundancia significa incorporar los dones. Yo creo que una iglesia sana es una iglesia que sabe activar los dones que Dios da. Cada cristiano tiene un don, pero no todos tienen que ser pastores. No todo el mundo tiene que ser líder, pero tú tienes un don. La idea es úsalo para Cristo. Impacto generacional. Que hayan más jóvenes enamorados de Cristo. Yo tengo que contener un poco las emociones, porque yo veo a todos estos muchachos que están aquí. Yo veo a Omel dirigiendo la alabanza. Y yo no sé si yo llegué a darle hasta disciplina a Omel cuando estaba aquí empezando. Y yo digo, eso es impresionante, cómo los muchachos van subiendo. Esa es la idea. Próxima generación. Servir con excelencia en la música, en la enseñanza, el discipulado, la consejería, la ayuda social. Nosotros damos tantas gracias por la manera como doña Olguita se ha empleado en este orfanato. Déjenme decirles, ese es un testimonio, no solo en República Dominicana. Y es hermoso cuando Cristo puede ser exaltado con lo que hacemos. Eso habla de reflejar vida abundante, no mediocridad. No mediocridad. Déjame decirle como un testimonio personal. Yo tengo un problema con algunos cristianos. Cómo ellos predican a Cristo al otro. No sé si le ha pasado a usted. Hay hermanos que yo los oigo predicando y esto es como yo hago. Ellos le están hablando a un familiar o a un amigo en el trabajo y le dicen, ¿tú sabes qué? Tú debieras ir a la iglesia, ¿oíste? Tú debieras ir a la iglesia. Ajá, ¿y a qué? No, ve a la iglesia, que eso te ayuda. Y ve, porque mira, con todos los problemas que uno tiene, es mejor estar en la iglesia. Y yo digo, y así es que tú me vas a convencer a mí. Porque oye bien, en el mundo yo disfruto más que tú. Entonces, ¿cómo es que exhibimos el gozo de Cristo? Ese es el gozo de que tú me estás. Ni muerto yo te sigo a ti en eso, porque si es así que yo voy a vivir como tú. Entonces, ¿cómo testificamos de Cristo? ¿Dónde está nuestro gozo? ¿Dónde está nuestra pasión por decir, creemos en un Cristo resucitado y vivimos una vida de abundancia? Entonces, 40 años no significa que llegamos. Esto es un trampolín y seguir avanzando. Creer abundantes en la obra del Señor, crecer abundantes, significa desbordarnos en servicio, en generosidad, en misiones. No conformarnos con lo alcanzado, sino buscando glorificarle con frutos que permanecen en la eternidad. Y finalmente, todo lo que hemos mencionado tiene una base o fundamento. Y es confiados en esa promesa que nos respalda. El texto dice, otra vez, 1 Corintios 15, 58. Por tanto, mis amados hermanos, está firmes,
Está constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo esto. ¿Sabiendo qué? Que su trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Esa palabra cuando dice sabiendo, eso es una convicción del apóstol. Yo no estoy hablando de un laboratorio de muestra y error que vamos a averiguar si funciona o no. Esa no es la idea. Hace esto sabiendo, dando por seguro que lo que seas que hagas para Cristo no es en vano. No es vacío, inútil, sin valor, sin fruto. Eso no es verdad. Ustedes saben, aquí en Santiago, yo nací aquí, me crié aquí, me casé aquí, todo aquí. Yo recuerdo que mi abuela decía, eso es un arroz vano. Y la idea es que cuando tomaban el grano de arroz y lo abrían, cero, no había nada. Eso es vano. Cuando Salomón escribe en Proverbios, él dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y hay una revista que se llama Vanidades. Ese es un buen nombre para esa revista. Fulana se casó con fulano. El vestido de la boda costó qué sé yo cuánto mil. Vanidad. Fulano ahora tiene amores después de 3 novias. Vaya con una revista de vanidades a un hospital, a un individuo enfermo en cama de muerte. Y usted le dice, vengo a consolarte. Y abre la revista Vanidades. La actriz esta, fulana, tiene un nuevo novio. Se cree que no va a durar mucho con ese tampoco. ¿Qué usted cree que el enfermo le va a decir? Vanidad de vanidades. En el Señor nada es en vano. Eso marca la diferencia en nuestra visión. El trabajo, cuando se hace por fama, por motivaciones, por orgullo terrenal, eso muere aquí. Pero lo que se hace por Cristo, eso tiene un impacto en la eternidad. Y cuando el apóstol Pablo conecta esto, lo hace con la resurrección. Porque Cristo resucitó. Todo lo que se hace por Cristo tiene un valor que es eterno. La resurrección nos garantiza que la obra del creyente no termina en esta vida, sino que trasciende hasta la eternidad. ¿Y cómo eso nos afecta a nosotros como iglesia? En el sentido de nuestro propósito, no es en vano. Cada sermón predicado, cada escuela dominical, cada visita pastoral, cada oración intercesora, cada acto de servicio nunca será un desperdicio, nunca será en vano. Cuando estamos desalentados, el ministerio puede ser que desgaste, pero Dios promete que todo esfuerzo será recompensado. Esto es una gran motivación en nuestra obra. Cuando el fruto parece escaso, cuando los resultados parecen invisibles, el creyente recuerda que Dios no se olvida de su obra. Dice Hebreos capítulo 6, verso 10. Porque Dios no es injusto para olvidarse de las obras y del amor que en su nombre ustedes han demostrado sirviendo a los creyentes como siguen haciendo. Oigan lo que dice, Dios no es injusto para olvidarse de eso. Todo lo que hacemos para Cristo tiene un propósito. ¿Cómo nos ayuda esto? A ver hacia adelante, a ver en visión para la eternidad. Nuestra iglesia no trabaja para estadísticas terrenales. Nosotros buscamos recompensas que son celestiales. Cumplir 40 años del ministerio significa que debemos mirar atrás con gratitud, pero mirar hacia adelante con esperanza. Cumplir 40 años en el ministerio significa que estamos convencidos de que el esfuerzo invertido en Cristo tiene resultados que serán confirmados en la eternidad. Decía Martín Lutero una vez que le preguntaron, ¿cómo tú interpretas todo esto para tu vida? Y él dijo, si yo supiera
que mañana se acaba el mundo, aún así yo planto un árbol hoy. Oigan eso. Si yo tuviera la convicción de que el mundo se va a acabar mañana, con todo y eso, por Cristo yo planto un árbol hoy. Porque nada de lo que se haga para Cristo es en vano. Esa es la motivación. Juan Calvino decía, el Señor nunca permitirá que el más pequeño trabajo de fe y amor quede sin recompensa. Puede ser que no veas el fruto aquí, pero lo vas a ver en la eternidad. Este texto nos enseña a los pastores y líderes de la iglesia, tu predicación fiel, tu esfuerzo pastoral, aunque no hayan efectos inmediatos, son valiosos para la eternidad. A cada hermano que está aquí, ningún servicio que haga es demasiado pequeño. Recibir a alguien en la puerta, orar por un enfermo, dar un vaso de agua que sea en el nombre de Cristo, todo tiene un valor eterno. Tiene un valor eterno. Dice en Mateo 10:42, y cualquiera que como discípulo dé a beber, aunque solo sea un vaso de agua fría, a uno de estos mis pequeños, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Entonces, amada Iglesia Bautista de la Gracia, hoy celebramos la fidelidad de Dios. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Pero no todo es celebrar lo ya alcanzado. Hay que celebrar la certeza de que hay una herencia que Cristo ha comprado para nosotros. Eso es parte de lo que se verá en la eternidad. Esa certeza de esa recompensa eterna es el ancla de nuestra perseverancia. Todo lo que hacemos en Cristo, aunque sea pequeño e invisible, tiene un eco en la eternidad, porque Cristo da una recompensa. Amada Iglesia Bautista de la Gracia, entonces, al final de esta reflexión, el apóstol Pablo nos invita a no vivir una vida de pasividad, sino una vida marcada por firmeza, marcada por constancia, marcada por abundancia, marcada por la esperanza. Son 40 años de la fidelidad de Dios. Y eso significa 40 años predicando el Evangelio, 40 años orando, rogando en medio de las pruebas, 40 años consolando a los afligidos, 40 años discipulando creyentes, 40 años bautizando nuevos hijos en la fe, 40 años sembrando con lágrimas, también cosechando con gozo. Nada de esto ha sido en vano. Nada de esto ha sido en vano. Entonces, Dios nos llama a la firmeza de una fe que es verdadera, aún en medio de la tormenta. Dios nos llama a una constancia en la misión que nos mantendrá enfocado en Cristo sin distracción. Dios nos llama a vivir desafiados, dando en abundancia de la obra del Señor, no conformarnos con lo ya alcanzado, sino desbordándonos en servicio, más misiones. Y sobre todo, Dios nos llama a vivir con la certeza de que hay una recompensa eterna, que lo que se ha logrado jamás se perderá. Por eso 40 años en esto no es una línea en la meta, sino como un punto de partida. Es refrescar otra vez. No es el final de la carrera, sino un recordatorio de que debemos seguir corriendo con paciencia, con la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amada Iglesia, el mundo es posible que pueda olvidar nuestros nombres, pero Jesús jamás olvidará ninguna de nuestras obras. De nuevo, cada oración, cada enseñanza, cada sacrificio, cada acto de amor será recordado en la eternidad.
Que este aniversario que celebramos sea un símbolo de gratitud del pasado, un compromiso renovado en el presente, una esperanza firme para el futuro. Y la certeza es esta: lo que hacemos para el Señor no es en vano. Entonces, el apóstol Pablo, exponiendo una de las doctrinas cardinales de la fe, que es la resurrección de Cristo, él dice: la tumba ya está vacía, Cristo ha resucitado. Por eso, porque Él vive, todo lo que hacemos en su nombre tiene un eco eterno. Por tanto, mis amados hermanos, estemos firmes, estemos constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que en Él nada es en vano. Debemos renovar nuestro compromiso de fe. Debemos perseverar constante en la misión. Debemos abundar en la obra del Señor. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, gracias. Nosotros nos asombramos realmente de la manera como tú has bendecido. Estamos tan agradecidos de ti, Señor. Este día levantamos nuestro corazón en gratitud por estos 40 años de tu fidelidad. Tú has sido nuestro refugio, nuestro fundamento, nuestra esperanza. Gracias porque en cada paso de esta historia tú has sostenido a tu iglesia con tu gracia y tu poder. Señor, hoy recordamos que tú nos llamas a estar firmes en la fe y te pedimos que no permita que nos desviemos de tu verdad, sino que permanezcamos anclados en el Evangelio de Cristo, sin movernos de esa esperanza gloriosa que tenemos en Él. Te rogamos también que nos ayude a ser constantes en nuestra misión, que no nos cansemos de predicar tu palabra, de discipular nuevos creyentes, de orar unos por otros, de servir con amor a nuestra comunidad. Danos la perseverancia de aquellos que aún con pocas fuerzas guardaron tu palabra y no negaron tu nombre. Oh Señor, queremos seguir siendo una iglesia abundante en tu obra. No permitas que caigamos en la rutina, en la comodidad, sino que podamos desbordarnos aún más en servicio, en generosidad, ser apasionados por tu reino. Abre nuevas puertas para el Evangelio. Haznos fieles para entrar en ellas con valentía y sobre todo, gracias, Señor, por la seguridad de una recompensa que es eterna. Qué descanso es saber que nada de lo hecho en tu nombre es en vano. Afirma en nuestro corazón esa esperanza de que un día escucharemos de tus labios: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Oh Padre, recibe toda la gloria por estos 40 años. Y condúcenos hacia adelante con fe, con esperanza, con amor. Que los próximos 40 años de esta iglesia sean aún más fructíferos, más santos, más centrados en Cristo que todo lo que hemos visto hasta ahora. Y te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús, quien es nuestro Señor resucitado. Amén.